¿cierto? Estamos viendo el tema de la, ¿no es cierto?, las funciones de la Tesorería General de la República, en la cual, ¿no es cierto?, a través de este servicio hace los traspasos a los servicios públicos y también a nosotros los municipios. ¿Ah? ¿Quién nos traspasa directamente la tesorería al municipio? Nos traspasa el impuesto territorial, el fondo común municipal y los derechos de aseo. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, la tesorería hace las cobranzas, ¿no es cierto?, administrativas y las cobranzas judiciales. Dentro de este proceso también afecta a los municipios el proceso de la cobranza, ¿ya? Nosotros tenemos la obligación de hacer la cobranza administrativa y también la cobranza judicial. Ahora, yo no conozco un municipio que haya hecho acciones de cobranza judicial respecto a algunos impuestos o derechos. No sé si algún municipio ha experimentado esa experiencia, que lo pudiese comentar y compartir. ¿Existe algún municipio que tenga, digamos, algún proceso de cobranza judicial en este momento en trámite? ¿No? Bueno, legalmente, el mismo decreto ley 3063 establece que los municipios deben hacer la cobranza de los impuestos y los derechos municipales, ¿ya? ¿Y cómo lo hacen? A través de, ¿no es cierto?, a través de las unidades de cobranza o a través de las mismas unidades que son las encargadas de generar los ingresos, como por ejemplo en el área de patente comercial, en el área de derecho de aseo, etc. Va a depender mucho de la estructura que cada municipio tenga respecto a esta función, ¿ya? Es un tema importante para los municipios si queremos recaudar fondos, aquellos fondos que están en la calle, ¿no es cierto?, los ingresos por percibir. Es relevante que se hagan las acciones, ¿no es cierto?, de cobranza, tanto administrativa como judicial. Acá tenemos la evaluación y control y auditoría. ¿Cuáles son los controles internos? ¿Ya? Los controles internos tienen que ver con los controles jerárquicos. Es lo mismo que ocurre en los municipios. Nosotros igual tenemos controles jerárquicos, ¿ya? Y algún ejemplo que me pueda manifestar alguien, ¿cómo ejercemos nosotros los controles jerárquicos dentro del municipio? ¿Quién ejecuta? ¿No es cierto? ¿Cómo ejecutamos los controles jerárquicos a nivel municipal? ¿Alguna observación, alguna propuesta o algún aporte respecto al tema? Bueno, los controles jerárquicos están dados, ¿no es cierto?, por cada una de las unidades que conforman la estructura municipal. Aquí, en términos de control, todos somos, en cierta medida, responsables de efectuar controles, ¿ya? En los mismos procesos. Por ejemplo, el control que efectúa la unidad de administración y finanzas, ¿no es cierto?, respecto de los estados de pago de las obras de inversión, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer la unidad de administración y finanzas? Independiente, que es la labor de control, corresponde a la unidad de control municipal, eso sin perjuicio del control jerárquico que desarrolla en este caso la unidad de administración y finanzas. ¿En qué sentido? En verificar que esté el estado de pago correcto, que se haya recibido correctamente los trabajos, que estén acorde con las bases administrativas, que esté de acuerdo con las bases técnicas, etcétera, etcétera. Y ahí eso es control jerárquico, ¿ya? Y también se llama control cruzado, en términos de que, bueno, un departamento con otro ejercemos control interno respecto de todos los procesos internos que desarrolla el municipio. Ahora, también existe, ¿no es cierto?, en el evento que existan las unidades de presupuesto de los municipios, también el control interno está radicado en la unidad de presupuesto, ¿ya? En el caso de los ministerios está la Dirección de Presupuesto, la DIPRES. Seguimos en el caso del sector público, la Oficina de Presupuesto en los ministerios.
las unidades de auditoría interna. En el caso del municipio no es auditoría interna, pero sí está radicado en la unidad de control municipal, que es la entidad, ¿no es cierto?, contralora interna, de la cual tiene funciones que están específicamente señaladas en la ley orgánica municipal, y dentro de las funciones que establece la ley orgánica municipal, es la responsable de efectuar las auditorías internas en el municipio. ¿Ya? También está en este orden el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Y como control externo tenemos Contraloría General de la República, ¿ya? El Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado, y en el caso de los municipios, ¿ya? Aparte de la Contraloría, tenemos las auditorías externas que pueden ser motivo, ¿no es cierto?, también de formas de efectuar el control. ¿Ya? ¿Y qué corresponde, a quién corresponde el control interno? Corresponde al Poder Ejecutivo, en este caso, para el sector público, la verificación y evaluación del cumplimiento de los fines y el logro de las metas programadas para los servicios públicos. Y eso está señalado en el artículo 52 del Decreto Ley 1263 del Ministerio de Hacienda del año 75. ¿Cuáles son los controles jerárquicos? ¿Cierto? Dice la ley, establece que las autoridades y jefaturas dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que correspondan deben ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Este control debe extenderse a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, así como también a la legalidad y oportunidad en las actuaciones. ¿Ya? Cada servicio público debe estar a cargo de un jefe superior, director, quien corresponde, entre otras tareas, organizar, administrar y velar por el cumplimiento, ¿no es cierto?, de las metas, objetivos y procedimientos previamente establecidos. ¿Qué le corresponde a la auditoría interna? ¿Ya? En el caso de los municipios, estamos hablando de la unidad de control municipal. Dice, en términos generales, la unidad de auditoría interna pretenden dar apoyo al proceso de decisiones de un ministerio o un servicio, empresa pública, servicio adscrito al gobierno regional, calificando y evaluando el grado de eficacia, eficiencia y economía por el cual se manejan los recursos institucionales y se alcanzan los propósitos de la organización. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es fundamental, respecto de las auditorías internas, ¿ya?, especialmente en los municipios, efectuada por la unidad de control, que persigue evaluar el grado de eficacia, eficiencia y economía. ¿Ya? También tenemos que ser súper cuidadosos a la hora de administrar los recursos públicos. ¿Ya? Luego tenemos el Consejo de Auditoría, que está radicado a nivel gubernamental, ¿no es cierto? Es un órgano que debe efectuar proposiciones en forma a formulación de políticas, planes y programas y medidas de control interno de la gestión gubernamental, que tiende a fortalecer tanto la gestión como el debido uso de los recursos públicos asignados para el cumplimiento de los programas y responsabilidades institucionales del organismo de la administración del Estado. ¿Ya? Y por último, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, los funcionarios, las funciones principales del Ministerio es asesorar al Presidente de la República, al Ministro del Interior y demás ministros, proveyéndolos de la información y análisis político-técnico necesario para la toma de decisiones. ¿Ya? En particular, algunas de las funciones del Ministerio son prestar asesoría en materias políticas, jurídicas y administrativas. ¿Ya? Generalmente, si uno se da cuenta de todas las propuestas de modificaciones legales respecto de los procesos internos municipales, siempre están también asesorados, ¿no es cierto?, y patrocinados por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Independiente que se trate de otros ministerios, también esta Secretaría de Estado otorga, ¿no es cierto?, el apoyo técnico profesional en los casos que correspondan. La Contraloría General, respecto al control, evaluación y auditoría, son funciones que le otorga la Constitución Política de la República. Y también la Ley Orgánica de la Contraloría, ¿ya?, que es del año 1964, y ha tenido una serie de modificaciones. La definen como un organismo autónomo, independiente de todos los ministerios, autoridades y oficinas del Estado, que debe, primero, ejercer el control de la legalidad de los actos de la administración. Aquí esto está radicado, independiente que le corresponda a la Contraloría, está radicado también en la unidad de control municipal. Tiene que controlar la legalidad de los actos de la administración. Por ejemplo, en el caso de los municipios, tendrá que verificar
que los decretos alcaldicios que se dicten, ¿no es cierto?, referente a diferentes decisiones, estén dentro de la normativa legal, ¿cierto? Que no sean decisiones que se aparten de la normativa que regula, en este caso, la gestión municipal. Fiscalizar el ingreso e inversión de los fondos al fisco de las municipalidades y demás organismos de servicio que determina la ley. Bueno, aquí, respecto de la Contraloría, los municipios están incorporados dentro de los entes en los cuales fiscalizan los ingresos y la inversión de los fondos públicos, ¿ya? Examinar y juzgar todas las cuentas de los empleados que custodian, administran, recaudan, invierten rentas, fondos o bienes fiscales, municipales o de beneficencia pública, ¿ya? Acá se incluyen todos aquellos bienes, sean físicos, financieros, ¿no es cierto?, que estén a cargo de algún funcionario público, ¿ya? Pueden examinarla y juzgarla si están dentro de la normativa los procesos de control, los procesos de baja, los procesos de donación, etc. Luego, examinar y juzgar las cuentas de toda persona o entidad que debe rendir a la Contraloría o que está sometida a su fiscalización. Acá caben todos los funcionarios que de una u otra manera reciben recursos públicos para su administración y verifican si estos recursos públicos están bien invertidos, están bien gastados desde el punto de vista de la legalidad, ¿ya? También, dentro de las funciones en las que nosotros tenemos mucha claridad, es llevar la contabilidad general de la nación, ¿ya? Pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y las resoluciones de los jefes de servicio, que deben tramitarse por la Contraloría. Bueno, dentro de los trámites que se efectúan en la Contraloría, existen los trámites de registro y también existen los trámites de toma de razón. El trámite de registro, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Antiguamente, cuando no existía el SIAPER, especialmente lo que tiene que ver con el personal, se mandaban al registro a la Contraloría, ¿ya? Y el registro de Contraloría es un control posterior al acto, digamos, ¿ya? Se hizo el proceso, se mandó al registro, pero una vez ya ejecutado, se efectúa el control posterior, ¿ya? Luego tenemos el sistema de toma de razón de la Contraloría. Y el sistema de toma de razón de la Contraloría es el control previo a la ejecución del acto o de la acción que pretende hacer el servicio público. Y en ese caso, la Contraloría, ¿no es cierto?, le otorga la validez legal. ¿Y qué va a decir? Que se ajusta a derecho y que no tiene observaciones que formular. Pero también puede darse el caso de resoluciones o decretos en las cuales no se ajusten a la normativa. En ese caso, si el rechazo, digamos, es de fundamento importante regular, lo más probable es que vaya a rechazar el decreto, no lo va a tomar razón. O simplemente el decreto, la resolución que se está dictando, adolece quizá a lo mejor de alguna deficiencia de forma, por ejemplo, puede tomar razón, pero generalmente lo hace con observación, ¿ya? O generalmente se llama con alcance, cuando autoriza y aprueba ciertos decretos cuando están sometidos a tomar razón. Y la cual propone ahí que se hagan los ajustes respectivos cuando se trata de observaciones que no son de fondo, sino que más bien son de forma. Luego, ¿no es cierto?, vigilar el cumplimiento de las expresiones del estatuto administrativo. Aquí es súper importante el tipo de control que ejecuta la Contraloría respecto al personal, ¿cierto? Es por eso que también se estableció el SIAPER para un poco agilizar el proceso de registro de los documentos que están sometidos a la visación de la Contraloría. En el caso del personal, todo el personal, todas las acciones de personal, ¿no es cierto?, están sometidas al trámite de registro. ¿Y cuándo se perfecciona ese trámite de registro? Cuando nosotros ingresamos al SIAPER cada uno de los decretos. Ahora, de acuerdo a reiterados dictámenes de la Contraloría, ¿no es cierto?, el registro de los documentos en la Contraloría, eso no significa, ¿no es cierto?, que el documento no adolece de algún vicio de legalidad, ¿ya?, sino que es el mero trámite de registro, ¿ya? Se verificará en su oportunidad cuando se auditen los actos, ¿no es cierto?, se verificará si se cumplieron o no cumplieron de acuerdo a la normativa, ¿ya? Y el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, también por la Constitución Política de la República, también ejerce
su control frente a las actuaciones de los entes públicos y generalmente está pidiendo información respecto de actos y contratos que los municipios o el sector público haya suscrito con empresas privadas, con empresas públicas o con instituciones públicas. ¿Ya? Ya. Aquí vamos a ver si hemos entendido algo de lo que hemos aprendido. ¿Ya? Tenemos que responder si es verdadero o falso las siguientes enunciados. Dice, el presupuesto, la contabilidad y la administración de fondos estarán regidos por normas generales que aseguren la coordinación y la unidad de la gestión financiera del Estado. ¿Será verdadero o falso? Alguien que me conteste de acuerdo a lo que hemos podido entender. Verdadero, creo yo. ¿Ya? Verdadero también creo yo. Ya, ¿por qué es verdadero? ¿Por qué estima que es verdadero? Porque deben estar en concordancia. ¿Ya? Ya, perfecto. A ver. Alguien que se lee el artículo 3º del decreto ley 1263. ¿Lo tiene a mano por ahí? ¿Alguien tiene a mano el decreto 1263 del año 75? ¿Alguien lo puede leer, por favor, para que lo escuchemos todos? Yo lo puedo leer. Ya, léalo. ¿Cuál es su nombre? Karina, Karina, ¿de qué municipalidad es usted? de Santo Domingo. Santo Domingo. Ya, dale lectura. ¿Qué es lo que dice? Dice, el presupuesto, la contabilidad y la administración de fondos estarán regidos por normas comunes que aseguren la coordinación y la unidad de la gestión financiera del Estado. ¿Ya? Lleguemos hasta ahí. Asimismo, Lleguemos hasta ahí. ya. De acuerdo al enunciado, ¿es verdadero o falso? De acuerdo a lo que hemos leído, el artículo primero, inciso primero del Verdadero. artículo. Es verdadero, ¿cierto? ¿Alguien piensa que es diferente, que puede ser falso? ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿No? Ya. La enunciación es verdadera, ¿ya? Porque el presupuesto, la contabilidad y la administración de fondos están regidos por normas generales. ¿Quién dicta las normas? En este caso, ¿no es cierto?, de acuerdo a la normativa, quien dicta estas normas es la Contraloría General de la República, porque la Contraloría es la que lleva la contabilidad general de la Nación. Por lo tanto, tiene que existir una coordinación y una unidad de la gestión financiera del Estado, pensando en que la Contraloría, ¿no es cierto?, debe elaborar los estados consolidados a nivel nacional. ¿Ya? Ya. Entonces dijimos que la 1 era verdadero. Vamos con la 2. Dice, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del sector público. Verdadero. ¿Ya? Perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo que es verdadero? Alguien que se lea el artículo 4 del decreto ley 1263. ¿Qué dice? El artículo 4, inciso 2. Hola, buenas, Carlos por acá, donde dice, además, ¿Ya? todos los Correcto. gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del sector público. Correcto. ¿Qué significa entonces que está el enunciado es verdadero, ¿cierto? ¿Ya?
Eso está claro, porque está establecido en el decreto 1263. Por lo tanto, no cabe duda que es verdadero y está establecido en la normativa. ¿Ya? Vamos con el número 3. Dice que se entiende por administración de fondos, para los efectos de este decreto, estamos hablando del 1263, que es el decreto ley de administración financiera del Estado, el proceso consistente en la obtención y manejo de los recursos económicos del sector público y de su posterior distribución y control de acuerdo a las necesidades de las obligaciones públicas determinadas en el presupuesto. ¿Ya? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. ¿Ya? ¿Por qué es verdadero? Está en el artículo 6 de la ley. Ya, léalo. ¿Usted lo tiene a mano? Sí. Démosle Déjame- lectura. Dice, se entiende por administración de fondos para los efectos de este decreto ley el proceso consistente en la obtención y manejo de los recursos financieros del sector público y de su posterior distribución y control de acuerdo a las necesidades de las obligaciones públicas determinadas en el presupuesto. Perfecto, ¿cierto? Entonces, podemos decir que este enunciado es verdadero. ¿Ya? Perfecto. Vamos con la número 4. Dice que el sistema de contabilidad funcionará sobre la base de una centralización de los registros a nivel de los servicios, conforme lo determine el Contralor General, y centralizará la información global en estados financieros de carácter general. ¿Es verdadero o es falso? Alguien que me responda. A ver, ¿algún participante? A ver, don Óscar Oyarzún, ¿está por ahí? ¿Qué opina don Óscar Oyarzún? ¿Está conectado don Óscar? ¿No? Está conectado, pero no está conectado. Sí, sí está conectado Óscar Oyarzún. Ah, ahora abrió el micrófono. Ya, don Óscar, ¿qué opina? Estoy con gente, sigo trabajando y escuchando, así que imposible. ¿Ya? Don Víctor Soto, ¿está conectado? ¿No tiene problema de comunicación? ¿No? Ya. Estamos en el número 4, ¿no es cierto? El sistema de contabilidad funcionará sobre la base de una centralización de los registros a nivel de los servicios, conforme lo determine el Contralor General, y centralizará la información global en estado financiero de carácter general. Profesor, Sí, dígame. esa pregunta del sistema de contabilidad sobre la centralización, o sea, digamos, dice conforme lo que tiene el Contralor, o sea, no es que el Contralor lo determine, es de acuerdo a los registros que tenemos nosotros en la contabilidad. Po. Claro, El Contralor, digamos, es el que fiscaliza. No sé si por ahí va la pregunta o no. No, va por otro lado. ¿Ya? Dice, el sistema de contabilidad funcionará sobre la base de una centralización de los registros a nivel de los servicios, conforme lo determine el Contralor. Bueno, el Contralor va a determinar los procedimientos, ¿no es cierto?, la forma como debemos funcionar. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia respecto de lo que puede establecer el Contralor respecto de cada uno de los municipios? Es que cada municipio, ¿no es cierto?, ha establecido su propio sistema contable. ¿Ya? Exacto, por eso lo digo. Claro, pero eso no quiere decir que yo tenga un sistema contable diferente uno de otro, pero tengo que cumplir con toda la normativa establecida por la Contraloría General, ¿cierto? Exacto. El artículo 7º de la ley, del decreto ley 1263 habla de una descentralización. Correcto, ¿ya? Habla de una descentralización, no centralización. Imagínate si todo quedara centralizado, no sé, en la Contraloría, digamos, ¿ya?
cómo podríamos hacer ajuste, por ejemplo, cómo podríamos determinar en forma fehaciente cuál es el avance presupuestario, cuál es el avance contable que tienen cada una de las unidades, en este caso los municipios. Por lo tanto, está basado en una descentralización de la contabilidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cada una de las unidades, en este caso los municipios, conozca la situación financiera, contable y presupuestaria de cada una de estas entidades. ¿Ya? Por lo tanto, es falsa. Falsa, sí. ¿Ya? Correcto. Luego tenemos la número 5, dice: la administración financiera deberá tender a la descentralización administrativa y regional, definiendo las instancias de coordinación y participación de las regiones en función de la integración, la seguridad, el desarrollo socioeconómico y la administración nacional. ¿Será verdadero o será falsa? Alguien que me lee el artículo donde aparece esto relacionado con la administración financiera. ¿Es verdadero o falso? Alguien que me responda, por favor. Yo, Víctor Soto. Dígame. El artículo 8 dice: la administración financiera debe tender a la descentralización administrativa y regional, definiendo las instancias de coordinación y participación de las regiones en función de la integración, la seguridad y el desarrollo económico de la administración nacional. Ya, por lo tanto, podemos decir que es verdadero, ¿cierto? Sí. Porque lo establece el decreto ley 1263, ley de administración financiera del Estado. Vamos con la número 6. Durante el mes de diciembre, la Dirección de Presupuesto dictará las políticas para la ejecución presupuestaria del año siguiente, ¿cierto? ¿Es verdadero o es falso? Analicemos. ¿Es verdadero o falso esa afirmación, ese enunciado? Lean bien el contenido. Y alguien que me pueda manifestar si es verdadero o es falso. En el caso nuestro, la Dirección de Presupuesto nunca ha enviado políticas para la ejecución del presupuesto. Si lo miramos desde el punto de vista municipal, Claro, sería pero si falso. desde el punto de vista de servicio público, Ahí sí. sí, ahí Pues- están directamente relacionados, ¿cierto? Exacto. Profesor, Dígame. yo creo que es afirmativa, ¿cierto? La consulta, puesto que también se debe considerar la ley de reajuste del sector público que se efectuó en el mes de diciembre para poder dictar las políticas de ejecución presupuestaria. Ya, ojo. Aquí Eso es sin ver la normativa, porque no tengo la normativa en estos momentos. ya, pero hay una sola palabra que me cambia el sentido de la expresión que aparece ahí señalada en el enunciado número 6. Ubiquen qué palabra es la que no está acorde con el enunciado. Eso está establecido en el artículo 14, ¿no? Sí, en el artículo 14. Así es. Y el Leanlo. artículo 14 habla de normas. Justamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las políticas, ¿quién establece las políticas? Cada entidad, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus políticas de acción. ¿Ya? Las políticas tienen más que ver con acción, más que con normativa o cumplimiento de cierta disciplina, ¿cierto? Por lo tanto, si dice que son políticas y la Dirección de Presupuesto no dicta las políticas, sino que dicta normas, podemos decir entonces que esta enunciación es falsa, ¿cierto? Y esto tiene que ver un poco más bien con administración pura, ¿no es cierto? Respecto
de definición qué es lo que es política y qué es lo que son normas. ¿Ah? Ahí está la gran diferencia. En este caso, la Dirección de Presupuesto no nos dicta las políticas nosotros como municipios qué es lo que debemos hacer, digamos, sino que las políticas se establecen en forma interna, ¿no es cierto? La autoridad con el Consejo Municipal establece las políticas de acción, qué es lo que quiere hacer el municipio, qué tinte de gestión le va a colocar el municipio, el alcalde con su consejo. Pero sí, la Dirección de Presupuesto nos dicta normas, cómo debemos elaborar el presupuesto, cómo debemos, ¿no es cierto?, considerar ciertos aspectos presupuestarios, nos dicta normas respecto a las imputaciones presupuestarias, cómo imputamos ciertos gastos, pero tampoco nos dice qué gastos podemos hacer. Lo único que se establece acá es que los gastos estén dentro de la normativa de funcionamiento, en este caso, en el caso de los municipios, que sean gastos propios de la gestión municipal y que estén contemplados dentro de la normativa de la gestión municipal, como por ejemplo el área de que esté relacionada con la salud, con la educación, el deporte, la recreación, el desarrollo comunitario, etc. Hay varias funciones, ¿no es cierto?, que la misma ley orgánica establece cuáles son las funciones tanto privativas como compartidas del municipio, que las puede desarrollar a nivel de su área jurisdiccional. ¿Ya? Por lo tanto, la 6 es falsa. Seguimos con la 7. La 7 dice: las clasificaciones presupuestarias que se establezcan deberán proporcionar información para la toma de decisiones, como también permitir vincular el proceso presupuestario con la planificación del sector público-privado. ¿Es verdadero o falso? Verdadera. Falso. Falso. ¿Por qué es falso? Porque ¿Qué? la clasificación presupuestaria proporciona información, toma de decisiones para el sector público, no privado. Exacto, justamente, ¿no es cierto? Aquí aparece el privado. El privado acá no tiene nada que decir, nada que ver, digamos, ¿ah? Y las clasificaciones presupuestarias están dictadas para el sector público y las municipalidades. Deja fuera Artículo ese- 16, ¿cierto? Disculpen. El artículo, yo le voy a decir, el artículo 16, así es. ¿Sí? Y el artículo 16 dice: las clasificaciones presupuestarias que se establezcan deberán proporcionar información para la toma de decisiones, como también permitir vincular el proceso presupuestario, ¿ya?, con la planificación del sector público. Además, las clasificaciones presupuestarias deberán posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos a nivel nacional, regional, local. ¿Ya? Por lo tanto, la 7, ¿no es cierto?, es falsa, porque no tiene nada que ver. Primero que nada, el concepto de privado acá no tiene nada que ver, ¿cierto? Ya, vamos con la número 8. Dice: los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que se pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Artículo 19. Porque el sector público no puede gastar más allá, ¿no es cierto?, de los montos estimativamente presupuestados. ¿Ya? Pero, ojo, desde el punto de vista público, ¿no es cierto?, hay algunas partidas, ¿no es cierto? Leamos el artículo 28, pero es una excepción. Alguien que se lee el artículo 28. Acá. Ya, léalo. El artículo 28. ¿Qué dice? El Ejecutivo podrá ordenar pagos excediéndose de las sumas consultadas en los rubros correspondientes en los casos que a continuación se indican. 1. Para el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas dictadas por la autoridad competente. 2. Para devolver impuestos, contribuciones y derechos que el Estado deba reintegrar por cualquier causa. 3. Para atender el servicio de la deuda pública. 4. Para pago de jubilaciones, pensiones y montepíos y en general gastos de previsión social. Los excesos a que se refiere el inciso precedente deberán ser financiados con reasignaciones presupuestarias o con mayores ingresos. Ya. ¿Qué nos quiere decir eso? Ese artículo. Que también podría ser, ¿no es cierto?, podría ser aplicable a los municipios. ¿Sí o no? Por ejemplo,
el cumplimiento de sentencia, por ejemplo, de algún fallo, de algún juicio, ¿ya? Que es un imprevisto, que no está consultado en el presupuesto municipal, pero que por la orden judicial, ¿no es cierto?, el municipio tiene que cumplir la orden. Y si no tiene los recursos presupuestarios asignados, ¿ya? En ese caso, en forma excepcional, podrá excederse respecto del presupuesto que tenga vigente, pero de igual forma tiene que efectuar las reasignaciones presupuestarias respectivas. O sea, en definitiva, ¿no es cierto?, el ítem, el gasto, el subtítulo, la cuenta, no podrá quedar sobregirado, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? No puede aparecer como un gasto mayor a lo que en definitiva se haya registrado en el presupuesto. Para eso, ¿no es cierto?, si eso ocurriera, dando cumplimiento al artículo 28, hay que hacer los ajustes presupuestarios y las modificaciones presupuestarias de acuerdo a lo que establece la ley, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, el número 8 es verdadero, ¿ya? Porque así lo dice legalmente el decreto de ley 1263 de Administración Financiera del Estado. Pero hace esas excepciones, ¿ya? Pero el límite máximo, ¿no es cierto? Y eso está establecido en el artículo 19, ¿no es cierto? El artículo 19 que dice que, ¿no es cierto?, dice que no los gastos máximos son los que se establecen en cada uno de los presupuestos. ¿Ya? Dice, yo le voy a dar lectura. Artículo 19 dice, los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo al que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. Se entenderá por egresos públicos los pagos efectivos y por compromisos las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario. ¿Ya? Por lo tanto, es verdadera esa enunciado. Seguimos. Dice que la Dirección de Presupuesto propondrá al Ministerio de Hacienda un programa de ejecución de presupuesto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. ¿Ya? Lo vimos en los apuntes anteriores. Efectivo, verdadero o falso. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Ya, en el caso del municipio, ¿en qué fecha, para repasar el dato, en qué fecha tenemos que... Alguien que me mencione el cronograma respecto al presupuesto municipal? ¿Cuál es la secuencia del presupuesto municipal hasta que quede aprobado? Primera semana de octubre ¿Ya? se presenta al Consejo. ¿Ya? Perfecto. Y de ahí hasta al 15 de diciembre debe estar aprobado. Ya, y en ese intertanto, entre la fecha de presentación y la fecha que se apruebe el presupuesto, ¿se acuerden? ¿Qué pasa en ese periodo? Periodo de análisis, discusión, ajuste, aprobación. Perfecto, ¿cierto? Hay todo un proceso que es mucho más, bueno, mucho más simple que el sector público, porque cuanto acá el único interviniente externo, por decirlo de alguna manera, es como el consejo, ¿no es cierto?, el cual tiene que contar con el acuerdo respectivo. ¿Ya? Ya. Vamos al, por lo tanto dijimos que era verdadero. Vamos con la número 10. Dice, los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de cada año serán cancelados con cargo al presupuesto, al nuevo presupuesto, en las condiciones que se fijen anualmente por decreto supremo. Este enunciado estaba obviamente orientado al sector público, pero también si lo asociamos al sector municipal, ¿sería verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Y estas cuentas, ¿no es cierto?, que son canceladas con el cargo al nuevo presupuesto, ¿cómo se llama la cuenta en el caso del sector municipal? Deuda flotante. Deuda flotante, ¿no es cierto? Y la deuda flotante corresponde a todas aquellas deudas que quedaron devengadas al 31 de diciembre del año anterior, que no fueron canceladas efectivamente, pero que sí se van a tener que pagar en el ejercicio siguiente, con cargo, ¿no es cierto?, primero al saldo inicial de caja, y posteriormente esos pagos deben quedar registrados y confirmados dentro de los 3 primeros meses del año siguiente a la fecha, ¿no es cierto?, en que fueron devengados esos compromisos. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que este enunciado es verdadero. ¿Ya?
Respecto a la parte municipal, y respecto a este enunciado, ¿no es cierto? Dijimos que el traspaso de estas deudas, que son del ejercicio anterior, se traspasan al ejercicio siguiente, pero se reconocen como una deuda flotante. ¿Qué quiere decir deuda flotante? Quiere decir que esa deuda tiene que quedar suelta dentro del más breve plazo. Y el breve plazo, de acuerdo a lo que ha estipulado la Contraloría en reiterados dictámenes, ¿cierto?, deben quedar pagados dentro de los 3 primeros meses del mes siguiente a la fecha en que quedaron devengados. ¿Ya? Por lo tanto, a marzo debiera, en teoría, la cuenta deuda flotante debiera reflejar un saldo 0, ¿cierto? De acuerdo a su normativa. Profesor, Sí, dígame. 13:46 en este minuto. Nos vamos al almuerzo. ¿Ya? Volvemos a las Perfecto. 14:46. Perfecto. Que Nos tengan un estamos- buen almuerzo. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.